Progreso de 10 Grupo Cántico de Córdoba y un proyecto titulado Derechos Humanos, Memoria y Construcción Cívica de la Paz a partir del memorial homenajeando a los cordobeses republicanos asesinados en los campos de exterminio nazi, emplazado en la glorieta de Nuremberg en el barrio de Valdeolleros. Presentan el trabajo Irene, Emilia, María y Lucía. Acabamos de salir de la presentación maravillosa que María, que Emilia, que Lucía y que Irene nos acaban de hacer sobre el memorial de los republicanos cordobeses asesinados en los campos nazis, sito en la glorieta de Nuremberg del barrio de Valdeolleros de Córdoba. Cada vez más se observa como la madurez que están adquiriendo los alumnos participantes y las alumnas en este caso va en aumento espléndidamente. Yo creo que se pasó muy rápido, la verdad, ahí está bastante bien. La primera estás nerviosa, pero cuando tú empiezas a hablar y ves que la gente te está escuchando, te está prestando atención y que lo que estás diciendo sinceramente le interesa, o por lo menos lo aparenta, pues para mí eso es importante, la verdad. Que a mí me cuesta hablar en público y haber hecho esto, pues yo qué sé, es como un logro. Lo han hecho tan bien que no se les notaba, lo han hecho tan profesional, se ha notado todo el esfuerzo y todo el trabajo que había en el trabajo, que está súper bien el proyecto. O sea, es como una satisfacción porque tú te das cuenta de que realmente has dado una conferencia delante de un montón de gente que ni siquiera conoce y que muchos de ellos tienen más experiencia, son mayores que tú, y entonces pues impone, pero la verdad es que después cuando te das cuenta de lo que has hecho estás bastante satisfecho. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. Cuando se hizo el hermanamiento con Nuremberg, el 6 de mayo de 2010, esta glorieta que siempre se había llamado Los Santos Pintados, la de automovilismo, en fin, los más antiguos lo hemos conocido por varios nombres, pues se le puso el nombre de Glorieta Ciudad de Nuremberg. En algunos países lo que se quiere es olvidar el pasado, y en Nuremberg no se pretende olvidar, sino se pretende aprender del pasado, que esté siempre presente, pero para que no se haga. Una ciudad donde el nazismo fue bárbaro, se cometieron las mayores atrocidades porque aquello era un centro de demostraciones nazis. Para mí es una ciudad hermana donde hubo la mayor concentración nazi, donde se hacían todos los desfiles militares, donde hay un sitio que se llama el Campo de Marte, donde se hacían concentraciones de más de 100.000 personas, de más de 100.000 soldados, donde alrededor había como una especie de campamentos que eran solamente tiendas de campaña, donde lo que había era pues jóvenes de 13, 12, 14 años que los estaban ya iniciando en las juventudes. Hay una plaza que hoy día es muy famosa, muy conocida, porque se hace allí el mercadillo navideño, pero era una plaza que era el barrio judío. Y ese barrio judío, en una noche, lo echaron abajo. En los bombardeos, Nuremberg fue una ciudad totalmente derruida. Los famosos juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados todos aquellos personajes, por llamarles de alguna manera, que dieron lugar a toda aquella barbarie, ¿no? Ahora mismo es una ciudad amable, muy similar, digamos, a Córdoba. Tiene unos 500.000 habitantes y todo, pero que ahora mismo es una ciudad que para nosotros pues es un orgullo tenerla como una ciudad hermana, ¿no? Hay una calle que se llama Calle de los Derechos Humanos, donde hay un montón de columnas, donde en cada columna, en un idioma, está puesto cada uno de los derechos, ¿no? El cambio que da Nuremberg es que lo mismo que era antes la capital del nazismo, pues pasa a instituir un premio internacional que es el de los derechos humanos, que lo dan cada 2 años. Y además pues tiene una importancia tremenda. Ahora mismo Nuremberg es la ciudad de los derechos humanos. El hermanamiento surge como consecuencia de que unos ciudadanos de Nuremberg, el ayuntamiento va a llevar pues una fiestecilla flamenca donde calcularon que iba a haber unas 300 personas donde iban a asistir y asisten 3.000 personas.
Nuremberg en 2009 tenía 13 ciudades hermanadas. A cada hermanamiento se le pone un presupuesto. Córdoba está hermanada con varias ciudades. El alcalde de Nuremberg decía que eran muchos presupuestos y que ya no se hacían más hermanamientos. ¿Qué ocurre? Que surge la idea en unas personas, ciudadanos normales, entre ellos el presidente del Centro Español de Nuremberg, Nuremberg, ciudad de los derechos humanos, y Córdoba, ciudad de las tres culturas. Vienen aquí a Córdoba, hablan con el ayuntamiento, prepara una serie de reuniones con distintos colectivos, de empresarios, de comerciantes, con la Federación de Asociaciones de Vecinos y eso. Y el último pues fue con nosotros, con el Consejo Distrito Norte, y entonces nos expusieron la idea. Nosotros realmente lo oímos, nos entusiasmó, nos gustó, y en esa misma reunión nosotros acordamos adherirnos a la idea y plantear un escrito a la alcaldesa de Córdoba en ese momento, pidiendo que desde aquí se iniciara también pues ese proceso de hermanamiento. Al final el alcalde de Nuremberg dijo que era el primer hermanamiento que se hacía, como decían los vecinos, y no como se hace normalmente, que es entre alcaldes y todo eso. De hecho, el alcalde de Nuremberg, cuando vino aquí en mayo de 2010 a la firma del hermanamiento, en su discurso reconoció y agradeció la labor del Consejo Distrito Norte y dijo que este hermanamiento sí veía él que tenía futuro, porque era la primera vez que salía así, y que desde el momento de que salía de entre ciudadanos de un lado y de otro, el futuro y el éxito estaba garantizado, ¿no? Allí estas personas, que procedían todas del Centro Español de Nuremberg, se constituyen en asociación que se llama CONORI, que es creada para el hermanamiento con Córdoba. Toda su idea era fomentar toda la cultura de Córdoba, incluso apoyaron la capitalidad. En el mercadillo navideño que se hace allí, cada ciudad hermanada pone un stand donde suelen exponer productos de esa ciudad, ¿no? Con el beneficio, digamos, que sacan, funciona la asociación y tal, pero parte de su dinero lo utilizan para financiar proyectos que nosotros les planteamos desde aquí, desde Córdoba, ¿no? Y luego la asociación CONORI pues hace también muchas visitas aquí, bien el presidente, bien varios de los miembros. Ahora han estado aquí dos de ellos en lo de el nombramiento de hijo adoptivo del alcalde Mali de allí de Nuremberg. Siempre están dispuestos a colaborar con nosotros. Nosotros, la idea desde el primer momento que a ellos les planteamos era que los proyectos que nosotros les propusiéramos tenían que tener un carácter social o educativo. Se han propuesto varios proyectos en todo este proceso. Unos han cuajado y otros no han cuajado porque no reunían los requisitos un poco que nosotros hemos concretado con ellos, ¿no? Con el dinero que ellos nos facilitaron, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos a las dos parroquias, tanto de Valdolleros como del Naranjo, y a través de Cáritas nos dieron una relación de personas a las que se les dieron unos vales. Este año planteamos hacer una plantación en el Parque de la Sumadilla, que no tenía la idea solo de coger y plantar un árbol y me olvido. Un niño pequeño y un niño mayor, cada uno le ponía su nombre, y la idea era que una vez que vienen, ven lo que han hecho, ese árbol parece que es como más suyo, y entonces respetas tu árbol y respetas a los demás. Este tema en España ha surgido muy tarde, ¿no? Lo primero fue una periodista catalana que murió muy pronto, ¿no? Estos libros se editaron en los años 70. En Cataluña había muchos supervivientes y deportados. Hizo un libro sobre los catalanes que estuvieron en los campos nazis, pero esto fue como algo pionero. Lo raro es que estos libros no estimularan a más investigadores a haber hecho las investigaciones. Aquí en Andalucía, pues los primeros que salieron fueron estos, en los que yo he tenido la posibilidad de participar, pero han sido ya en la década de los 2000. Este salió en 2006 y ese incluso en 2012. Nosotros teníamos el listado de los 1.500 andaluces que estuvieron en los campos nazis, de los cuales 1.000 murieron, 500 sobrevivieron, aunque de esos 500 muchos murieron en las semanas después. De ahí en parte la reparación. El Estado tenía los nombres, ¿por qué no se ha preocupado de decirles son ciudadanos de plenos derechos?
y han perdido esa oportunidad de tener ese tipo también de reparación por parte de los estados, ¿no? Estas son las cifras del horror que nos afecta a nosotros. El 60%, unos 5.500, murieron en esos campos. En Mauthausen fue el gran campo donde fueron los españoles, fueron 7.500, donde hubo más de 5.000 muertos, y después hubo otros campos como Dachau, Buchenwald, donde hubo 1.100 deportados con 500 muertos, y Ravensbrück, que es el campo de las mujeres. En la ciudad de Córdoba hay 22, de esos 22 hay 14 asesinados fallecidos, 7 liberados y 1 que no se sabe, ¿no? Este hombre, un cielo donde los haya, de aquí, de Córdoba, de Espejo, Virgilio. Este hombre murió con 102 años hace poco. Y fijaros, una semana antes de morir, el gobierno francés, porque él vivía en Pau, en una ciudad en el sur de Francia, el gobierno francés, una semana antes de morir, le concedió la Legión de Honor francesa, que es la máxima distinción que concede el gobierno francés. La llegada a Francia fue para ellos catastrófica. Así lo explican todos los testimonios que hemos recogido. Imaginaros decenas de miles de personas cruzando en un invierno con el paso del Pirineo nevado, sin nada y desmoralizado, ¿no? El país de la República, de la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿no? Los franceses acogieron muy mal a todos estos españoles que fueron concentrados en campos, en las playas del Rosellón de Francia, fueron concentrados de manera improvisada en sitios verdaderamente lamentables. Entonces los españoles primero los detienen y los llevan a lo que se llaman los Stalag, que son campos donde se les respeta el estatus de prisionero de guerra. Pero allí están muy poco tiempo, allí están unos pocos de meses. Cuando pasan unos pocos de meses, los nazis, Hitler le dice a Franco: oye, tengo aquí un montón de españoles, ¿qué hago con ellos? Y la respuesta de Franco es: no son españoles, haz lo que quieras. Y los llevan a los campos de no retorno, campos ideados para morir. Cuando hablamos de Mauthausen, no penséis que es un solo campo. Mauthausen es un complejo concentracionario. Está el campo central, pero después tiene cerca de 70 pequeños subcampos, más pequeños, algunos son grandes también, porque le interesaba explotar la mano de obra forzosa de todos los deportados. Es decir, los deportados iban llegando, trabajaban, cuando estaban extenuados, iban muriendo, entonces iban entrando otra gente más para ocupar su lugar. Bueno, aquí veis imágenes de la liberación de los campos, en cómo acababan muchos. Le dijeron que desde la liberación pesaban 35 kilos. Algunos me dicen, si la liberación hubiera tardado 2 días más, yo no estaría aquí para contarlo, porque después tardaron muchos meses en recuperarse. Algunos mueren los días posteriores, ¿y sabéis por qué mueren? Por comer. Cuando se fueron los nazis de los campos, asaltaban las cocinas y se encontraban sacos de harina y cogían la harina y se la comían así. O los americanos le daban chocolate. Un aporte calórico para un cuerpo decrépito era un pasaporte a la otra vida, ¿no? Los españoles eran los únicos que tenían en el traje a raya el distintivo de color azul. Era un triángulo azul con la S de España. Color azul era el que designaba a los apátridas. Bueno, los nazis eran los seguidores del nazismo, que es una ideología criminal, una ideología totalitaria, que se fundamenta en el racismo y en una ideología excluyente, donde caben muy pocas personas y donde se desprecia la vida humana de los demás, donde no cabe la diversidad de ningún tipo y que ha hecho muchísimo daño. El nazismo se derrotó después de la Segunda Guerra Mundial, pero en su entronque nazifascista pues existen todavía muchos grupos y desgraciadamente hoy día los fenómenos que nos vienen de Europa tienen en parte modelos, ¿no? O sea, el racismo no ha muerto, ahora son otros los que se persiguen, ahora son otros los que se discriminan y existe un viraje peligroso a lo que es el totalitarismo y el autoritarismo, que son valores que han defendido este tipo de ideología y que no están desterradas. Por eso hay que estar siempre alertas ante este tipo de amenazas que después han generado tanto daño histórico, ¿no? Y lo sigue generando hoy día. Porque los campos de concentración son campos de clasificación, mayoritariamente también te clasifican, te tratan de reeducar, o sea, si tú tienes una idea, te tratan de extirpar y sobre todo te tratan de explotar tu mano de obra barata como mano de obra esclava, pero eso te provoca la muerte. Y como la muerte no importaba,
pues entonces muchos campos de concentración en rigor son campos de exterminio. Los campos de exterminio propiamente dichos, como hemos hablado antes de Auschwitz y de Treblinka y tal, es verdad que muchos de ellos ahí no se iban ni a trabajar, ni a reeducar, ni nada, iban directamente a la muerte. Pero el Mauthausen, por ejemplo, en esencia fue un campo de exterminio porque gran parte de los que iban allí acabaron muertos. Hay que partir de la base de que hubo 345 cordobeses fueron asesinados en los campos de concentración nazi y estaban en el olvido. El que se haya hecho ese memorial, el nombre de cada uno, de dónde era y en qué campo de concentración lo mataron. Yo también, en tono mi mea culpa, he sido muy poco conocedor de toda esta historia. La gente pasa por ahí y ve algo como de hierro medio oxidado y tal, y que lo ve ahí, que algunos paran, pero no, realmente incluso no nos paramos a leer la placa, y tampoco sabemos todo lo profundo que tiene, ¿no? Qué es lo que representa. Ya que aquí en la gran mayoría ganó el franquismo y fueron muchos voluntarios a luchar para defender en el resto de Europa, Francia, Italia y todo eso, fueron a defender a la ciudadanía de esos países. Hombre, cuando se inauguró vino mucha gente, estuvo muy bien, por cierto también llovió un poquito, pero yo creo que hay mucha gente que tampoco saben la historia si no vinieron en aquel día, porque aunque lo pone, pero la gente pasa y cruza, uno que otro que a lo mejor está un poco interesado se paran a leerlo, pero hay muchos ciudadanos y ciudadanas que ni siquiera se paran a leerlo y no conocen la historia, porque la historia de España la escribieron los que ganaron, ¿no? Entonces está escrita como le parece a los vencedores, no a los vencidos. Que aquí en Córdoba no hubo guerra, hubo una sola víctima de los que se levantaron contra la República, uno, que además era un abogado que se emborrachó y se metió por uno de los barrios obreros con una pistola provocando y al final lo mataron a él. Y en contra hay 4.000 asesinados por los golpistas. Entonces en los dos cementerios, la Salud y San Rafael, hay dos grandes memoriales donde están puestos los nombres de los 2.300 y pico asesinados que hemos podido testificar y documentar sin ningún tipo de duda. Hay muchos más dudosos, pero esos están. Así que sí. Y tenemos otro memorial a los guerrilleros antifranquistas en Sierra Morena, que está ahí muy cerquita, entre las sierras. Es un barranco de la Huesa, donde mataron al Estado Mayor, los jefes de la tercera agrupación guerrillera, en el 47, y tenemos un memorial con los nombres, pero claro, hay que ir al fondo del barranco. Eso sí, hay que andar varios kilómetros, es precioso el sitio, recomiendo que vengáis un día, y ahí están puestos los nombres de los 5 jefes guerrilleros que mató el franquismo. Los vencedores del franquismo a los suyos prácticamente los canonizó, y en la práctica fueron canonizados, algunos, ¿no? Homenajes, dinero para sus familiares, estancos, puestos de trabajo asegurados, prebendas, todo eso se le dio a las víctimas de lo que fue, digamos, la violencia republicana, que fue una violencia defensiva, porque lo que hizo el gobierno fue defenderse del golpe de Estado, y claro, hubo que usar la violencia. Entonces esas víctimas están todas absolutamente reparadas hasta la saciedad. Mientras que las víctimas de lo que fue la violencia franquista, del genocidio, que fueron muchas más, no se le ha dado ningún tipo de reconocimiento. Más todavía, no hay ni un solo criminal franquista juzgado y condenado. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. La igualdad, la democracia, y por eso esa gente dio su vida. Todos los nombres que vienen aquí en este panel es una de las generaciones más interesantes de la historia de España, de toda su historia. Eran gente, muchos de ellos muy jóvenes, cuando fueron víctimas, que vienen del campo, vienen de la miseria, vienen de la pobreza y se rebelaron contra esa miseria y esa pobreza. Y lucharon por los grandes ideales de libertad, de justicia, de igualdad, y sufrieron la guerra, la represión, el exilio y el exterminio. Estos fueron, y no exageramos, los mejores españolas y españoles, los mejores jóvenes de aquella época, son los que fueron capaces de luchar contra el fascismo, dejarlo todo para coger las armas y defender a la patria era la patria republicana.
Y para vosotros, efectivamente, el conocimiento debe llevar a tomar conciencia, siempre pensando en que jamás se repita esto y que cualquier tipo de enfrentamiento social se resuelva mediante el diálogo y nunca con la violencia. Esa es la cuestión. Los españoles tenían un alto sentido de la dignidad humana porque eran gente muy concienciada política. Eran antifascistas, venían de la guerra de España, ya traían un bagaje que en otros momentos no lo tenían y era gente muy orgullosa. No aguantaban la humillación y eso no lo dicen los españoles, lo dicen el resto de deportados de otras nacionalidades que hablaban de que era un colectivo con eso, con un alto grado de conciencia, que lo que hacía era dignificarlo y de hecho los españoles fueron, digamos, los que idearon un poco la resistencia contra los nazis. Pues estos fueron héroes de verdad, héroes que con muy jovencitos, un poquito mayores que vosotras, fueron capaces de defender a la ciudadanía cordobesa y a la europea del barbarie nazi. Son personas que trabajaron por sus ideales, por su pensamiento y que tuvieron que salir antes de que los mataran y al final a muchos de ellos pues los mataron. Pero eso es una materia que ahora francamente la mayoría de la ciudadanía no lo conoce, pero no lo conoce porque ha habido un manto que ha callado toda esa historia de personas que han dado su vida por la democracia, por la libertad, y entonces eso hay que quitar ese manto y descubrir esas historias tan importantes. El problema de la ciudadanía cordobesa o de la sevillana o de la malagueña es que no saben lo que pasó. Pues en mi opinión considero que este memorial representa que no se olvide la gente de lo que pasó, la historia en sí, si nos olvidamos de ella tiende a repetirse. Como algo necesario que hace mucho tiempo que se tenía que haber hecho. Son fundamentales para llevar a cabo una labor de investigación y de divulgación. La investigación solo no vale, se trata de investigar para conocer, saber un poco cuáles son las causas por las que ocurrió todo esto, pero también para divulgar, que es una forma de dignificar, para que se hable entre los compañeros, para que se hagan exposiciones, se hagan revistas y comentarlo, abrir un poco el debate a los círculos que puede procurar un propio centro educativo. Vais tomando conciencia de lo que costó tener las libertades que tenemos ahora, todas las libertades que tenéis, todos los derechos que tenéis y que tenemos, incluso las cosas tan materiales como el nivel de vida que se ha podido conseguir ha sido gracias a la lucha. Y vosotros lo que creo que tenéis que hacer es ser conscientes de que tenéis una especie de privilegio inmenso que mucha gente joven en el planeta Tierra no tiene, que es una educación de cierta calidad, gratuita y a disposición del pueblo. Y que eso ha costado mucho obtenerlo. Durante varios años estuvimos poniendo en esos tubos que veis ahí, estuvimos poniendo una gran pancarta con los nombres de los asesinados. Esos mismos nombres son los que están aquí ahora. A partir de ahí movilizamos a la gente, conseguimos que el ayuntamiento lo hiciera. Esto que estáis viendo aquí es una victoria de la ciudadanía cordobesa. Para el barrio de Valdolleros, pues tenerlo muy presente, que esto siempre ha sido un barrio obrero, un barrio luchador y que debemos de tener en cuenta de que sería un aporte a esta memoria de esta gente. Lo que podemos hacer el resto de ciudadanía y especialmente los jóvenes es seguir haciendo vigente ese legado que nos dejaron, combatir todo tipo de discriminación, de raza, de etnia, de sexualidad, de pobreza, de lo que sea. Combatir eso es dignificar el legado que tuvieron ellos, porque hoy día el mundo está lleno de ese tipo de discriminaciones. Conocer bien el pasado, o sea, conocer lo que fue, en este caso, la barbarie fascista, es la mejor vacuna para nunca más volver a repetir esos errores. Un triunfo, aunque todavía pequeño, pero un triunfo por conseguir el reconocimiento de personas que han dado su vida en la lucha contra la dictadura. Personas que han sido primero vilipendiadas, después olvidadas y que ahora por fin se les reconoce los méritos que han tenido de ser luchadoras en contra de la dictadura y por la democracia y las libertades. Eso ha sido un sueño de todos los que hemos luchado que al fin se ha cumplido. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes, oh, oh, but
turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'm